justamente esto encaja súper bien y tenía como esto tan clave que creo que debemos de aclararlo aquí para que la gente lo tome más en cuenta. Y es que las emociones positivas pueden afectar, pueden reforzar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Si tú te sientes bien y tú estás bien, a que si tienes emociones negativas, ¿verdad? Entonces quiero que expliques un poco de por qué con las emociones negativas puedes afectar pues tu sistema inmune, que al final pues tiene varias consecuencias para tu salud, elevando pues el estrés que te eleva el cortisol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la importancia de mantenernos como una actitud positiva en este tiempo y la importancia de enfocarte en la salud mental? Tenemos evidencia de que las personas que se deprimen, que comúnmente están deprimidas o comúnmente están con emociones negativas, tristeza, frustración, pareciera ser que se enferman más. Es Uh-huh. decir, que su sistema inmunológico pareciera que funciona más lento, más torpe, aunque no sabemos toda la conexión exacta. Sabemos que las personas con depresión al igual también tienen más accidentes, les tiende a ir un poquito mal en muchas cosas porque precisamente su sistema inmunológico y muchos probablemente de sus hábitos no son tan buenos o saludables y Uh-huh. también probablemente no se enfocan y eso hace que también tengan más accidentes, más problemas. También sabemos que los despiden más de los trabajos, ¿verdad? Pero si nos enfocamos a puramente la parte de cuando las personas se curan de la depresión, es decir, que cuando están mejor, pareciera ser que su sistema inmunológico vuelve a funcionar mejor. Pareciera que estamos más saludables cuando aprendemos a manejar la tristeza, la ansiedad, la frustración, cuando aprendemos a sobrellevarlas, cuando tenemos la capacidad de manejarlas sin que necesariamente nos boten, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros más que llamarle un pensamiento positivo, le damos como más prueba de realidad, es decir, ser realista, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos ahorita, si no me está pasando, pues no me está pasando, no puedo sufrir, no puedo subir más allá de lo que me está pasando. Y en la tristeza es igual. Tenemos un par de malos hábitos cuando estamos tristes. También comemos de más, dormimos peor. O sea, todo esto va influyendo también en nuestro cuerpo. Por eso sabemos también que de alguna forma la salud siempre es integral. No podemos ver una parte sin ver la otra, sin ver la necesidad de ejercicio, una mejor alimentación. Todo tendríamos que irlo mejorando. Creemos que el hecho de que las personas más fuertes, comúnmente pues emocionalmente, que no hay nadie que sea súper fuerte, es decir, todos podemos caernos, eso es bien importante a veces decirlo, porque con lo que tú mencionabas al principio, como no lo hablamos, nos da miedo porque podemos pensar que somos débiles, pero estar ansioso y estar deprimido no es ser débil, para nada, es una experiencia muy natural, humana, y que debemos fijar comúnmente a estar tristes, tanto es a que es debilidad, es sentir ansiedad o tristeza, pero no, para nosotros no es trastorno, son Uh-huh. una experiencia que todos podemos pasar en la vida. Es tanto Y así que incluso, perdón, ya ves no, que no, tengo es que que hablar. justamente ahorita va esto que encontré. Y lo quiero decir porque es cierto totalmente lo que acabas de decir. Uno a veces siempre intenta ser positivo, pero pues también es normal que muchas veces nos sintamos angustiados o nos sintamos con esas emociones, ¿verdad? Que normalmente las puedes llegar a sentir. Y vi esto que me llamó la atención, que encaja súper bien con lo que estás diciendo ahorita. Y dice, ser positivo es como mirar al cielo de noche, mientras unos ven sombras, otros ven estrellas. Entonces es como Exacto. cambiar la forma en que obviamente hay momentos en los que van a estar oscuros, pero cómo buscar como que esa salida, ¿verdad? Cambiar tu perspectiva de las cosas. Entonces, Correcto, correcto. Una pregunta que están haciendo acá en relación a lo que estamos hablando ahorita, cuando tú hablas de que las emociones son las que pueden tener un impacto negativo en nosotros, ¿te refieres a que nosotros somatizamos nuestras emociones o te refieres a la acción que tomamos producto de una emoción? Porque aquí me están hablando sobre cómo manejar el tema del miedo ante el posible contagio, que creo que es algo que ya había mencionado Tefi hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo lo manejas y qué haces al respecto? Ok, sí, las emociones, las voy a dividir en la primera parte que es que sí, las emociones sí tienen un impacto físico, siempre, es decir, todos somatizamos, ¿verdad? Todos somatizamos de alguna forma y es algo muy natural. Media vez no somaticemos demasiado, pues no habría problema, pero la ansiedad, por ejemplo, siempre acarrea
que de repente más ganas de ir al baño, o no dormir bien, o tener más apetito, o sea, siempre, por ejemplo, las emociones tienen síntomas cognitivos, estoy pensando cosas, síntomas físicos, ¿verdad? Que también, y síntomas emocionales, traen las tres, las emociones traen todo eso. Entonces, pues es normal, de una forma que cuando estemos un poco ansiosos, somaticemos, es como muy natural, a medida que no sea demasiado, pues no nos preocuparía. Hay personas que probablemente somatizan más, de repente que están muy ansiosos y comúnmente les duele más la cabeza, comúnmente están con algún malestar físico. Entonces, si es mucho, pues si los ayudamos. ¿Cómo enfrentarlo? Nuevamente, tal vez insisten que no tenemos una fórmula mágica, pero el hecho de que no sufrir lo que nos está pasando al principio, o sea, si pues, tengo miedo al contagio, y es normal, normalizar, o sea, yo tengo miedo, y no pasa nada por tener miedo al contagio, pero si no me estoy contagiando, pues no puedo sufrirlo hasta que me pase, pues, hasta que me pase, pues tendré que enfrentarlo, ¿verdad? No lo puedo sufrir antes, tengo que sufrirlo hasta que pasa, hasta que lo tengo, y luego también desconectarme, ¿verdad? No tengo por qué estar todo el día con el miedo al contagio, o sea, sí puedo tener momentos en los que de repente pues estoy con más interacción con gente, pero cuando estoy en mi casa, estoy tranquilo, todo, si no tengo ningún síntoma, puedo desconectarme de ese miedo. Eso es otra cosa también bien importante, aprender a desconectarse de este tipo de emociones que son normales, tenerlas, pero también me puedo desconectar de ellas, o sea, que no significa ignorarlas, solo significa desconectarme y disfrutar, por ejemplo, una película, disfrutar un almuerzo, disfrutar mi cena, disfrutar lo que estoy haciendo, mantener mi disfrute, también me ayuda un montón a mantenerlos bien durante y es algo que muchas personas pierden, ¿verdad? Por lo menos, por ejemplo, el teléfono, cuando hablábamos ahí, poner el horario, ¿verdad? O cuando Tefi decía que poner sus rutinas, eso es un montón, incluso esa rutina para uno parar el teléfono y decir, ok, ya no va a ver el teléfono, voy a no ver televisión, o voy a ver televisión algo bien diferente, ¿verdad? Parar el trabajo, parar en las redes también incluso nos ayudan un montón. De hecho, pero es relativamente fácil decirlo. Estamos tan bombardeados por todos los medios. Ahorita que yo me contagié ¿y cómo te fue? ¿Qué síntomas te dio? Perdiste el olfato, pero tú ya estabas vacunada, pero te pusiste la segunda dosis. ¿Y por qué no te vacunaste? Y es constante bombardeo de información y de preocupación natural de la gente que lo rodea a uno, que es difícil apagar ese switch de decir, bueno, ahorita no voy a pensar en COVID, me voy a relajar y me voy a disfrutar una cena con mi esposo, me voy a disfrutar mi trabajo, voy a hacer, ¿verdad? Entonces es como fácil decirlo, muy difícil llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y es parte de lo que estamos hablando ahorita, con un profesional que nos dé estrategias que nos permitan al final vivir esta pandemia que nos tocó vivir de la mejor manera posible. Aquí, Raúl, como parte del sondeo que yo hice con mi medio de qué temas les gustaría abordar, un tema que se repitió mucho y que me gustaría que le dedicáramos un momentito es hablar de la salud mental y de la salud emocional en niños, producto del específicamente producto del aislamiento voluntario o involuntario que han tenido que tener de sus círculos sociales. Creo que a los niños les ha afectado incluso más que a los adultos. Lo que pasa es que precisamente por ser un tema tabú tal vez no lo hablamos. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de ese tema. Con mucho gusto. Cuando hablamos de niños, quiero recordar siempre a la mayoría que nos están viendo que nosotros hacemos la analogía como cuando nos subimos al avión. Si nosotros nos subimos al avión y nos dicen siempre la instrucción que si se despresuriza, ¿verdad? La mascarilla se la debemos de poner primero al niño o a nosotros, ¿verdad? Nuestro instinto pareciera ser que es al niño, en realidad es a nosotros, porque así podemos ayudarlo bien. Cuando hablamos de ansiedad o de alguna emoción complicada con los niños, primero vigilamos que los padres estén bien. Que los padres estén bien nos ayuda un montón a poder hacer cualquier estrategia con los niños. Entonces, primero, en ese sentido, los padres siempre los invitamos a que ellos estén bien. En muchas ocasiones a veces nos buscan por un adolescente que está deprimido, que está ansioso, pero de repente en el ambiente están un montón así. Entonces es difícil que él pueda salir si todo el ambiente está igual. Entonces siempre les decimos que recuerden esta anécdota, que primero los padres tienen que hacer un examen de conciencia un poquito de revisarse también ellos, ¿no?
Si ellos lo están pasando mal, con ellos comenzamos a componerlos, no con los niños, ¿verdad? Que ellos. Ahora, si ellos están bien y los niños están pasándola mal, comúnmente empezar a retomar lo que estábamos hablando, volver a establecer rutinas, que mantengan una rutina más parecida a la que tenían antes, cambiarlos de actividad, que no estén todo el día metidos igual en el celular o en la computadora, tener ese tipo de interacción, es importantísimo. También aprovechar los medios como para poder seguir conectados con sus amigos y también una cosa súper importante que hemos visto, que hablar de ellos del tema. Es impresionante, pero muchos padres tal vez muchos lo hacen, pero no se han tomado tiempo para preguntarles cómo están los niños, cómo se sienten, cómo están con este tema de la pandemia. Y eso es una cosa de lo más interesante, también incluso qué información tienen. Si nosotros estamos bombardeados de información y que a veces nos cuesta separar la información de calidad con información falsa, ¿cuánto estarán expuestos a información o a desinformación? Entonces, supervisar a los niños también, no solo cómo están, sino también qué están viendo constantemente en YouTube, a qué youtubers siguen, a qué siguen, o sea, revisar un poquito esta información, porque a veces nos podemos sorprender que estén siguiendo cosas pues que de repente no van con lo que nosotros estamos, o sea, nos vamos por un lado y de repente van por otro, entonces es bien común, ¿verdad? Y cuáles son los temas. Y también sugerir ahí, como bien mencionabas, que sí podemos, a pesar de que es difícil, pero sí podemos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿quién nos va a hablar más de COVID? De ahorita en adelante, pues son las 6 de la tarde, ya están próximos a hablar de COVID ahorita, o sea, ya, suficiente, ya todos hablar 5 minutos, no vamos a hablar más. Cuando estamos con nuestra familia, podemos ponerle un alto a eso, es decir, ya lo hablamos porque es importante hablarlo, conocerlo todo, pero de 5 o 10 minutos, no vamos a pasar toda la cena y toda la noche hablando del mismo tema. Como antes, tampoco podíamos hablar siempre de lo mismo. Por supuesto que es bien difícil no hablarlo, especialmente como la experiencia que tocó de pasarlo, es bien difícil no hablarlo, pero sí podemos hacer es paréntesis y decir que ahorita no vamos a hablar ni de estadística, ni de información, ni de nada, y cualquier información que nos llegue ahorita, que fuera. Ahorita es tiempo fuera de COVID, no podemos mencionarlo, vamos a hablar de cualquier tontera, pues de las tonteras que siempre hablamos a veces con nuestros amigos o con nuestras parejas, esas cosas que nos hacen reír, que nos hacen de lo que siempre nos ha gustado, de hablar de lo que siempre hablamos, incluso en el trabajo igual. Si estoy con mis compañeros de trabajo, igual vamos a almorzar juntos o vamos a tener una reunión, pues que no sea el tema COVID siempre, ¿verdad? Para cambiarlo, o sea, no se puede evitar, pero si 5 o 10 minutos y se acabó, o sea, no mal, o sea, hablamos 5 minutos de esto y luego hablar, eso también es un pero con los niños es impresionante la cantidad de veces que ellos también están bombardeados de esta información. Entonces, que ellos, y nosotros les pongamos paréntesis a esta información, les ayuda un montón, ¿verdad? Y incluso ofrecerles ayuda con la información que están viendo para contrastarla. Y eso es importante y es un poco el tema de este talk show, es el tema de quitarle el tabú a temáticas de salud importantes y que la información sea de fuentes adecuadas y generalmente, tú bien lo decías, dejamos a los niños fuera de la estadística, ¿verdad? Entonces es importantísimo hablar las cosas como son, sin filtro. Y en este Correcto. tema, otro tema prevalente siempre en niños que vi mucho interés en las mamás a las que les pregunté de qué querían hablar es el impacto que ha tenido la pandemia en el autoestima de los niños. Ya más adelantito vamos a hablar, Tefi, vamos a hablar del tema de la alimentación en concreto, pero yo sí he visto en clínica que muchos niños, entre que hubo una disminución en la actividad física y el encierro y tener el refrigerador a la par todo el tiempo, muchos niños tuvieron aumentos de peso exagerados, lo veo en clínica con demasiada frecuencia, y eso parece haber afectado su autoestima a tal punto de que hay casos en donde no quieren encender la cámara en sus clases de Zoom porque no quieren que el resto de sus compañeritos los vean que subieron 10 kilos en los 3 meses que no se han visto, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu experiencia específicamente en tema de autoestima en niños por pandemia? Bueno, lo que nosotros hemos visto principalmente, al igual que es ansiedad principalmente, ¿verdad? Y tanto ansiedad
que podemos hacer un par de estrategias para poder ayudar a los niños. La número uno, como les decía, es que mantengan la rutina, mantengan su actividad física, ponerle límite, ¿verdad? Porque evidentemente si todo el día pasan en el refrigerador, no los controlo mucho y no tratamos de hacer otras actividades, no poner un alto a tener actividades diferentes, que salir a caminar, salir a correr. Hay un montón de actividades que son bastante seguras con los niños, o cambiar actividades o incluso juegos de mesa. O sea, aprovechar ese tiempo para hablar con los niños. Yo he tenido la experiencia de algunas familias que han mejorado incluso solo con el hecho de que me dicen, mire, después de la cena, cuando empezamos a cenar, cuando ya todos estamos en la casa, nadie puede estar con el celular. O sea, en la comida, el celular es fuera. Y luego después ponemos a de un tema cualquiera, que puede ser pintura, puede ser de arte, puede ser matemática, puede ser una noticia, media vez no tenga que ver con el COVID-19, es hablar de eso durante un tiempo, y eso nos permite ayudarle al niño a conocer cómo está, a mejorar su relación con nosotros, con ellos. Una buena cantidad de padres, a pesar de que están ahí, no logran desconectarse, ni ellos ni los niños. Y entonces el tiempo, a pesar de que han tenido más tiempo en casa, no necesariamente han tenido una mejor conexión. Entonces siempre se les invita a que podamos hacer ese tipo de ejercicios, que vamos a 2 veces a la semana, 1 hora, nos vamos a ver después de cena, nos vamos a tener el celular y vamos a hablar de un tema cualquiera que a alguien nos apasione, ¿ah? Y ahí puede el niño también decir, pues yo les voy a hablar de una película que vi, y entonces si la película se llama tal, y que él nos cuente su película, ¿verdad? Que ese sea el tema, y que él lo desarrolle, y que el resto de la familia lo escuchemos, y que nos vamos a hacer preguntas. Ese es ese que pareciera que no siempre lo tenemos, ¿verdad? Y pues ahí, con nada típico, el celular, el no tener pausas, pues, no tener rutinas. Pero ese es un ejercicio buenísimo que antes no podíamos hacer porque estábamos más de casa, pero en casa podríamos hacer ejercicios como estos. Y eso ayuda un montón a mejorar la autoestima. Por supuesto, ponerle una bueno, que ustedes saben mucho más de eso, que la familia está teniendo, el acceso y también un poco de ejercicio, ¿verdad? El sedentarismo que les afecta a nosotros, igual a los niños, ¿verdad? Es importantísimo también, dentro de todo, tener un esquema en el cual nos permite el fin de semana o la semana un par de veces nuevamente desconectarnos del celular, desconectarnos de todo y hacer alguna actividad física, que es esencial también. Sabemos que la gente que hace ejercicio regularmente se deprime menos que la gente que no hace ejercicio o que es más sedentaria, o la gente que duerme más de día. Mantener nuestros horarios y mantener que nuestros hijos mantengan los horarios es una forma de protegerlos durante esta pandemia. Bueno, de hecho te digo ahí como dato curioso, hacer ejercicio aumenta la liberación de dopamina, que específicamente en niños ese aumento de dopamina les permite concentrarse más y durante más tiempo a una actividad como las clases que ahora son por Zoom, que como cuesta, a uno de adulto le cuesta concentrarse, mucho más difícil creo que un niño. Entonces el tema de agregar ejercicio para estimular esa concentración que de todos modos van a tener que tener, creo que es una buena alternativa. Tefi, te dejo ahí. Y ahora yo voy con esta otra pregunta, es ¿qué impacto del encierro en hábitos alimentarios? ¿Cuáles estrategias nos das para poder como combatir? Porque ahorita que tengo pues todo esto del programa, siento que hay muchas, bueno, siempre relacionado con lo de la comida, como que el encierro nos ha ocasionado pues un impacto grave en lo que son los hábitos que llevamos día a día. Bueno, una de las cosas que nosotros recomendamos desde el punto de vista salud mental, cuando, regreso a la que tú me dijiste de mantener nuestra rutina. Eso significa que desayunar más o menos a la misma hora, almorzar más o menos a la misma hora, cenar a la misma hora más o menos. Nuestro cerebro también es de costumbres. Y si estando en la casa podemos seguir ese mismo esquema, igual que dormir bien. Incluso como dato también, cuando mencionabas lo del efecto de ese momento, es muy, muy cierto. Y hay otro también que me encantaría que la gente sepa, que es que las personas que nos están viendo pues, sepan. Y es que cuando no dormimos bien, por ejemplo, mantener una buena higiene del sueño, el dormir bien, dormir más o menos las mismas horas, arriba de 7 a 8 horas, dormir bien ayuda un montón a que nuestro cuerpo al día siguiente no coma más. Porque el dormir mal, el cerebro fácilmente puede confundir que lo que necesita es comida, cuando lo que realmente lo necesita es dormir más. Estoy durmiendo mal y eso aumenta mi apetito,
y ustedes lo pueden experimentar, pasen un par de días durmiendo Sí. mal y van a ver que tienen más ganas de estar comiendo, A mí me ha van a ver que pasado. tienen más apetito, Ajá, ¿verdad? Entonces, justamente. dormir bien, tener mis rutinas, comer a las mismas horas, ayuda un montón a no aumentar de peso y obviamente eso también a la autoestima, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, que no, que a mí me ha pasado, que normalmente solo el hecho de desvelarte, aunque sea literal, que te digo, 12 una y uno se levanta más tarde, realmente el hecho de que por lo más que te durmas tarde y te levantes a las 8 de la mañana, de igual manera siento que ese descanso no lo tuviste por no haberte dormido como que temprano, ¿verdad? Como que hay cierta hora en la que tú descansas. Entonces eso sí lo había leído yo, que por más que la gente diga yo duermo mis 8 horas y me duermo a la 1 2 de la mañana y me levanto más tarde, no es el mismo sueño que tú vas a tener a la hora de recuperarte. Y de hecho, yo acabo de hacer una publicación al respecto de eso para complementar la información que Ajá. estás dando, es Ajá. que en efecto existe una desregulación hormonal producto de un mal hábito de sueño, dormir menos de 7 horas, lo que hace es que aumenta la cantidad liberada de leptina, que es una hormona que nos hace sentir saciedad, disminuye la leptina y aumenta la grelina. Entonces, está actuando por dos vías hormonales para hacernos sentir que queremos comer más. Y aparte hay un estudio que hizo Matthew Walker en su libro Why We Sleep, en donde él estudió a dos grupos de personas, unos que los habían privado de sueño y otro grupo que había dormido lo que era, y les hicieron un brain scan. Y en este brain scan les hacen preguntas de alimentos que les son apetecibles después de haber dormido bien o de haber dormido mal. Y las personas que no tenían una buena higiene de sueño reportaban un consumo de casi 600 calorías más solo en el desayuno. O sea que definitivamente el sueño es clave para, ¿verdad? Para lo que estamos hablando ahorita. Totalmente. Y ahí otra cosa, en el material que revisé para prepararme para esta entrevista, me llamó muchísimo la atención que en dos de las guías que tú mismo me compartiste, una de ellas, la guía de Clínica Mayo y la guía de la Organización Mundial para la Salud, recomienda limitar la exposición a medios de comunicación, específicamente tema de noticias, que otra vez estamos bombardeados con información de todos los medios. ¿Cómo puede afectar esta exposición a noticias, hablando de pandemia, hablando de COVID, nuestra salud mental? Es un tema que hasta este último año, el año pasado lo empezamos a ver. Yo recibí un par de emergencias precisamente de gente que había escuchado en los primeros meses de la pandemia que, bueno, que era el fin del mundo y se lo creían. Es decir, parece que hay un grupo que es mucho más susceptible y pues estaban en una angustia horrible, ¿verdad? O sea, estaban realmente mal, tenían varios días de no dormir pensando en que se iba a acabar el mundo. Es decir, que si las noticias pareciera ser que si uno no sabe elegir bien, hay que elegir un canal de noticias nada más, o máximo dos, y verlas pues una vez al día, ¿verdad? No es para que, la verdad es que esto no avanza al ritmo de que uno tenga que estar todo el día viendo noticias, pero sí le pasó a mucha gente que en los primeros meses, todavía hay un par de personas que a veces les pasa, pero que pasan viendo noticias todo el día, ¿verdad? Y el problema es que, bueno, miro un canal de noticias, por ejemplo, en televisión, pero ahí me pasó, abro Facebook y otra vez un montón de noticias de la pandemia, y de ahí abro Twitter y vuelvo a ver otra vez un montón de pandemia, y encima de todo, en los grupos de WhatsApp me envían un montón de Más noticias, noticias, es decir, videos. o sea, como es bien difícil, o sea, entonces escojo un canal que crea yo que sea el más adecuado, que por supuesto es un canal científico como para poder informarme, que pues, definitivamente no va a ser Facebook, no va a ser YouTube, ¿verdad? Sino que busco un canal y lo reviso pues una vez al día, ¿verdad? Ver cómo están las cosas, pero no tengo que estar revisando todos los días, a cada rato, porque no va a cambiar, que incluso ustedes pueden hacer la prueba. Hacemos 2 días sin ver ninguna noticia en ninguna red social y de ahí solo necesito unos 15 minutos para ponerme al día de todo lo que no pasó en esos días anteriores. Entonces, ¿qué tiene? Que me sobrecarga emocionalmente estar repitiendo la misma noticia en un noticiero de ahí en otro, o verlo en Facebook y luego verlo en YouTube,
Y el problema, obviamente, que Facebook y YouTube es que no tienen un buen filtro generalmente, ¿verdad? Y entonces que Facebook y YouTube pues, no son canales de divulgación científica. Y que en las redes hay dos tipos de personajes, ¿verdad? Que me gusta a mí, por lo que también ahí hay que limitar eso también. Está el conspirador, el que le gusta conspiración a todo, ¿verdad? Y que todos hemos recibido durante esta pandemia cientos de conspiraciones. ¿Por qué creer más una que otra? ¿Por qué una es más verídica? Creo que si todas al final tienen alguna lógica detrás. Si sea lógico no significa que sea cierto. Y hasta editan bonitos videos, o sea, los videos son bien bonitos. Eso no significa que sean ciertos. Y nos ayuda un montón a entender que el conspirador pues, le ve conspiración a todo, ¿verdad? Le vio conspiración al COVID, le está viendo conspiración a la vacuna, le va a ver conspiración después de esto, pero así ha sido siempre, ¿verdad? Igual que, pues, si no saben, hay terraplanistas y le ven conspiración a todo porque creen que la Tierra es plana y el mundo no gusta. Es decir, siempre hay un que así lo ven y no podemos hacer mucho por ellos. El otro grupo es el alarmista. El alarmista es aquel que nos quiere enviar noticias en caliente, pero sin a veces confirmar. Y entonces nos manda que tal persona no sé dónde, que tal no sé, que pasó no sé dónde, y que tal persona, o sea, y entonces nos quiere enviar la noticia caliente. Pero el problema es que no es un medio confiable. O sea, nuestro alarmista y nuestro conspirador favoritos no son medios de comunicación adecuados. Y muchas personas sí tienen a veces un impacto fuerte. Pues yo he visto en el último año gente que antes estaba mucho más tranquila y empezó a seguir un canal de YouTube o empezó a seguir a alguien en Facebook y ahora anda con un miedo y a todo le tiene miedo y pues, obviamente y llega un punto en que nuestro cerebro también en esta parte es parte de cómo funcionamos. Si yo escucho una noticia de 30, 40 veces, llega un punto en que no la cuestiono. O sea, si empiezo a ver que todos los días, todos los videos de la Tierra es plana, después de unos 5, 6, 7 días de ver 10, 15 videos de la Tierra es plana, ya creo que la Tierra es plana. Igual que creo que la vacuna tiene un chip. Después de ver 15, 20 videos de que la vacuna tiene un chip, lo creo. Entonces, así es como funciona. Entonces sí hay que limitarlo, también por nuestra salud, y aquí hay un montón de más cosas. Las redes sociales son para divertirse, para compartir cosas, para compartir cosas bonitas de nuestras vidas, pero no necesariamente para informarse de ciencia o de algo que nos esté pasando. Incluso, pues, por eso es que es bueno limitarlo. Siempre recuerdo que en abril del año pasado, cuando, en los primeros meses, cuando recuerdan que mandaban todos los tipos de remedios, que nos decían que tomemos esto, que tomemos lo otro, era que todavía mandan, pero ya no mandan tanto, han ido cambiando. Pero en esa época recuerdo muy bien la noticia, ¿verdad? Porque la revisé un poco. Recuerdo que en Perú 30 personas murieron por una intoxicación de alcohol, porque en WhatsApp les llegó una noticia pues, que decía que un médico de no sé dónde había inventado una fórmula que le hacía pues, a uno que no se pudiera contagiar de COVID, y la mezcla era de alcohol puro con otras cosas, y pues y se murieron 30, es decir, 30 gente lo creyeron y se murieron, ¿verdad? Se murieron por intoxicarse con un alcohol adulterado, ¿verdad? Siguieron a crecerse y sí es peligroso, ¿verdad? Bueno, por eso es que se sugiere que no estar metidos todo el día viendo noticias, ¿verdad? O sea, independientemente de qué noticias sea, nuestro cerebro también se harta de hacer lo mismo, estar pensando en lo mismo y estar hablando lo mismo. Y recuerden que los primeros meses eso nos pasaba más. Mirábamos un canal de noticias y estábamos más pendientes de las noticias, encima de todo, había más cadenas, o sea, había más información saturada, encima de todo Facebook, todo YouTube, o sea, estábamos invadidos en todas las redes por esto, y en los grupos de WhatsApp, que son probablemente los que más difunden, también llega un montón de noticias, ¿verdad? Y entonces ahí es donde separamos a identificar a los conspiradores, identificar a los alarmistas, y tener un poquito y más precaución con estos dos grupitos, ¿verdad? Todos tenemos en nuestros WhatsApp amigos o gente conocida que está dentro del grupo conspirador y dentro del grupo alarmista. Pero está bien, pero hay que bajarles o a veces no estar tan pendiente de ellos, porque especialmente si uno está ansioso lo va a poner más ansioso, ¿verdad? Y sí es causa de mucha gente, como les digo, vimos varias emergencias por ese tema, ¿verdad? Gente que creía que pues iba a pasar esto, que no les estaba pasando nada, ¿verdad? Otra de las cosas, bueno, esta siempre ha sido como que una de las preguntas que tú ahorita pues la has respondido, de cómo pensar positivamente en estos tiempos, ¿verdad? Que es mucho
de evaluar tu entorno, con quién te rodeas. Y otra de las estrategias bueno, quiero compartirles, que me ha funcionado mucho, es que cabal, como que todas las tareas que tú tengas de día, estresantes, hacerlas de día, y como que las relajantes, hacerlas de noche. También justo para poder pues descansar bien. Y bueno, lo de los límites sanos, que es lo que tú lo acabas de proponer ahorita. De ahí te quiero preguntar qué efectos tiene la salud mental la parte de sentirte encerrado. Bueno, obviamente sentimos más impotencia, sentimos más ansiedad, más tristeza por el hecho de estar encerrados. Todos extrañamos el estar con más gente, con nuestros amigos, con la gente que no nos miramos ya tan frecuentemente como antes. A todos nos afecta, definitivamente, ¿verdad? No, por lo que sabemos, pues es una emoción, no necesariamente causa depresión o algo, pero sí es algo que podemos paliar, es decir, el hecho de estar comunicados, aunque sea por redes, estar más comunicados con la gente que queremos. Si ya que si estamos metidos, pues aprovechemos si bien para el teléfono o las redes para estar en comunicación con esa gente, ¿verdad? Y el hecho de que estemos encerrados, pues no, nuevamente, también tiene algunas cosas positivas. También he visto en esta época gente que ha mejorado su relación con familia, con pareja, ¿verdad? Algunos no tanto, pero unos sí les ha funcionado. Es decir, no todo está negativo, siempre hay que verlo lo más realista posible, que va a depender de uno. Tal vez una de las cosas que mencionas que me encantó que quieras, bueno, sí, sugerimos que las actividades estresantes se dan de día, no en la noche, mucho menos en la cama, como parte de la higiene del sueño. La cama no es para preocuparse, no es para pensar en los problemas. Y que durante el día, pues aún dentro del encierro puedo adaptarme. La adaptabilidad es una habilidad madura que tenemos los seres humanos, que no es conformismo, pero es ver qué posibilidades sí puedo hacer, enfocarme en lo que sí puedo, no enfocarme en lo que no estoy pudiendo hacer. O sea, no puedo salir con mis amigos, pero estoy más tiempo con mi pareja. No puedo salir con los cuates como antes, pero sí puedo estar más, si estoy más tiempo con mis hijos. Entonces, esa parte es esencial, ver que tenemos esa capacidad. A eso le llamamos actitud. ¿Cómo yo enfrento? Y eso no lo decide la pandemia, no lo decide nadie, eso lo decido yo, ¿cómo enfrento esto? ¿Verdad? ¿Y qué partida le saco, qué ventaja le saco a esto que estoy viviendo? ¿De qué aprendo de esto? Lo peor que nos puede pasar realmente es que pasemos algo desagradable y ni siquiera aprendamos de eso. O sea, que pasemos una experiencia desagradable de vida y que ni siquiera aprendamos de eso. Algo tenemos que aprender y cuestionarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué ventajas puedo sacar de esto? ¿Qué cosas buenas puedo sacar de esto? Y con eso no quiere decir que olvidemos lo malo, no, pero ser realistas. Si ahí las tengo, puedo aprovecharlas. Sigo viendo ahí las partes negativas, pero también empiezo a ver las positivas, ¿verdad? Como el ejemplo que pusiste, muy bueno, ¿verdad? Que le ponemos a muchas personas, y muy bueno que lo recuerdes cuando uno ve al cielo, ¿verdad? Como fue que lo dijiste, que, ¿verdad? Mejor dilo tú, Unas muy bueno, sombras, es algo las uno de los que usamos nosotros lucecitas. también. Algo, Raúl, que para mí o ha sido súper importante en este tiempo, es esa sensación de que hay alguien que te está quitando el poder de decisión o tu libertad a poder decidir. Me llama mucho la atención, y esto es una opinión sumamente personal, Paulina, no de los medios, es por qué ahora que estamos viviendo una pandemia se mete alguien a decirte cómo tienes que cuidar tú de tu salud, cuando llevamos años, sobre todo en nuestro país, de que hay niños que se mueren a diario de desnutrición aguda. Estamos hablando de niños, y nunca yo he visto campañas tan masivas como lo hay con la pandemia, como lo hay con COVID, en donde el gobierno se meta a decir que no está bien que un niño con desnutrición aguda esté tomando Coca-Cola en la pacha. Pero ahorita todo el mundo te dice cómo cuidarte, todo el mundo se mete a decir que nos encierran en la casa, y pareciera responsabilidad de alguien más y no de uno. Entonces, ¿qué efecto tiene esa imposición en nuestra salud mental? Bueno, es difícil responder eso porque tendríamos que tener algún estudio, ¿verdad? Como la percepción, pero lo que dices, bueno, nosotros, pues siempre los problemas de salud siempre han habido, ¿verdad? El problema es que dentro de la pandemia, pues de alguna forma,
la pandemia hay que verla como una responsabilidad social completa, porque al igual que, por ejemplo, las vacunas, de esto no salimos hasta que toda la población, incluido todo el planeta, esté más o menos vacunado, arriba del 70%, ¿verdad? Más o menos ahorita el 70-75% de las vacunas se han puesto en países desarrollados, no en países del tercer mundo, donde vamos bastante baja. Aunque las directrices de salud, lamentablemente durante una pandemia sí deben de meterse, porque de alguna forma, si no, el contagio se multiplica y saturaría totalmente todos los contagios. Obviamente eso es desagradable para nosotros, porque entonces empezamos a tener restricciones, ¿verdad? Empezamos a tener más restricciones de movilidad. El problema es que esta es la estrategia que funciona, de disminuir la movilidad, aunque no nos guste, ¿verdad? Podemos adaptarlas, pero al final lo que busca es reducir los números de muertes, ¿verdad? ¿Es molesto? Sí. Y podemos expresárnoslo con nosotros mismos, que es molesto, que no nos gusta, pero que de alguna forma es una medida lamentablemente necesaria en muchas ocasiones, como en la pandemia. Si no, nunca había vivido una pandemia, pero así es como se manejan en las pandemias. La disminución de la movilidad, muchas de estas medidas pues cobran mayor vigencia lamentablemente, ¿verdad? Y también la triste realidad de esto es que opacan a otras enfermedades como la infección crónica. Nosotros somos un país con una pobreza extrema alta, con una cantidad de niños desnutridos enorme, lo cual nos representa una cantidad de falta de desarrollo cerebral, porque niños menores de 5 años que no se están alimentando no van a tener un buen desarrollo, o no van a tener su máximo potencial de desarrollo, ¿verdad? Entonces, aunque es difícil, la parte de hablar, la parte de buscar información, y que sí, es naturalmente, es cansado lo de estar en la pandemia, y también es cansado que nos estén imponiendo cosas, pero lamentablemente las políticas de salud en todo el planeta funcionan igual en ese aspecto. Si aumentan en cualquier país los contagios, ponen restricciones y limitaciones, ¿verdad? O por lo menos desde el punto de vista de salud, si uno lo ve a nivel macro, para no verlo solo individualmente, hay que verlo a nivel macro, que como sociedad es la mejor opción para que la gente no se muera, para que no aumente el número de muertes. Ahora, un tema que pues lo hemos venido tocando desde el principio en las diferentes preguntas que hemos ido haciendo, pero me gustaría que habláramos sobre las herramientas que tú nos recomiendas a todos los que te estamos escuchando para mejorar nuestra salud mental, porque sabemos que hay mucha gente que sí le da importancia a la salud mental y que tienen estrategias para manejarlo, pero posiblemente hay gente que nos esté escuchando que no sabe por dónde empezar a mejorar o a trabajar con su salud emocional, con su salud mental, otra vez enfocado siempre a lo que estamos viviendo, que hay demasiada incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces, ¿qué estrategias nos dejas tú para mejorar o empezar a trabajar esa parte? Bueno, hay varias, y me encanta pues, esta parte, creo que es la principal, ¿no? Que empezar a dar pues, herramientas, ¿no? La primera herramienta, la voy a recordar, que es no sufrir lo que no está pasando. Es bien importante, y la vuelvo a recordar porque esa es la principal. El estar sufriendo lo que no está pasando. Si no está pasando, puedo darme chance a que no sufrirlo si no está pasando, entonces solo lo puedo pensar, pero eso no significa que lo sufra. La siguiente es algo que les voy a dar un ejemplo, que le llamamos el martilleo. El martilleo es cuando agarramos alguna preocupación, puede ser tanto el COVID como puede ser cualquier otra, el trabajo, la plata. Si yo tengo un clavo, probablemente con 5 martillazos está metido el clavo, pero si yo le meto 20, 30, 40, 50 martillazos, lo único que hago es doblar la madera o partir la madera. Lo mismo pasa en nuestra cabeza cuando estoy martillando el mismo clavo. El mismo clavo puede ser económico, que puede ser familiar, que puede ser el mismo COVID o la pandemia. Si estoy martillando el mismo clavo, llega un punto en el que me rompo emocionalmente. Y eso es algo que sí puedo hacer yo, parar, es decir, yo lo pensé un rato, no tengo por qué pensarlo todo el día. A este fenómeno, el nombre correcto es preocupación excesiva. Preocuparnos excesivamente por cualquier tema, ya sea COVID, ya sea un tema financiero, ya sea un tema de pareja, ya sea cualquier tema. Si lo martilleo excesivamente no significa que tenga mejores respuestas, solo significa que normalmente ese martillo me va a quebrar, yo mismo me voy a quebrar emocionalmente.
Entonces, la segunda parte es no martillar excesivamente cualquier otra cosa y rastrear mi mente que no esté martillando y ponerle un alto. O sea, ya lo pensé en la mañana, ya lo pensé ayer y la misma solución tengo. ¿Cuál es la solución que tengo? Esta, ¿verdad? La otra es nuevamente centrarme en lo que yo sí puedo hacer, ¿verdad? Porque comúnmente los medios y todos nos centran en lo que no estamos pudiendo hacer, pero centrar en lo que sí podemos hacer, en lo que sí estamos teniendo libertad. Eso también es importantísimo. La siguiente, que para nosotros pues también es importante recordarnos, es normalizar que estamos ansiosos y hablarlo. Hablarlo con alguien. Si en tal caso la ansiedad es demasiada, pues buscar ayuda. Cuando hablábamos precisamente del punto de quiebre, es cuando esto es desadaptativo y en lugar de que me ayude a protegerme y me ayude a cuidarme, ya me está provocando problemas en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo. Ese es el punto de quiebre donde tengo que buscar ayuda. Pero antes de eso, pues nuevamente cada una de estas recomendaciones nos ayudan un montón para poder mejorar nuestro estilo de vida, porque también no lo podemos alejar de que lo que ustedes mencionaron antes, un estilo de vida saludable, dormir bien, comer a mis horas, comer bien, no comer más, hacer un poco de ejercicio. Cada una de estas cosas es como parte de ir armando el rompecabezas para poder enfrentar mejor toda la pandemia y cuidar nuestra salud mental, independientemente incluso de que estamos en pandemia. Hace años que los psiquiatras, los psicólogos sabemos bastante bien que no podemos ver la salud mental si no vemos todo el entorno, que la persona tenga un estilo de vida saludable, el hacer ejercicio, el tener una buena alimentación, les ayuda un montón a mejorar. Y hay un par de estrategias más que también, pero no sé cómo seguir hablando solo de estrategias, ¿verdad? O si me preguntas. No, sí me gustaría que pues, nos ampliaras lo que tú consideres tal vez más importante en este tema. Ok, Había muchas preguntas precisamente de qué hacer si tengo miedo, qué hacer si esto, entonces creo que esa es la parte que están ansiosos todos por escuchar. ok. Bueno, entonces les decía, otra importante en esta es la autocrítica. Cuando estamos así, también comúnmente empezamos a criticarnos, ya sea, por ejemplo, a nosotros mismos, a nuestra pareja, o estar excesivamente críticos hacia el mundo, excesivamente críticos hacia nuestro gobierno, hacia las autoridades, y lo cual pues es natural, todo lo podemos hacer un poco, pero si lo hago excesivamente, si todo el día paso criticando mi trabajo, a mi jefe, ¿verdad? Y es una manifestación también de ansiedad, incluso de depresión, que estamos excesivamente críticos a lo que está pasando alrededor mío. Nuestro nivel de crítica aumenta, todos tenemos un nivel de crítica pues, hacia nosotros mismos y hacia el ambiente, pero también suele aumentarse en este tipo de situaciones y empezamos a estar sumamente críticos con nosotros mismos y con la gente que está alrededor de nosotros. Entonces, empezamos, imagínense ustedes, empezamos a criticar todo lo que nuestra pareja hace, solamente pues vamos a tener problemas con ella. Si empezamos a estar sumamente críticos con nosotros, que todo lo que hago me lo estoy criticando, me voy a empezar a sentir fatal. Pues si empiezo a criticar todo lo del mundo, ¿verdad? Y que eso es parte, incluso cuando estamos viendo noticias, fácilmente empezamos a estar sumamente críticos con cómo funcionan las cosas. Pero con criticarlo y con enojarme y con eso, pues no voy a cambiar nada. No significa que no me importe, pero no tengo por qué hacerlo todos los días y todo el día y a cada rato. O sea, sí puedo poner un alto a esa crítica excesiva, o sea, y que no significa que me conforme o que no lo haga. La siguiente incluso es no compararme. Comúnmente una regla de autoestima que les enseñamos a la gran mayoría es no compararse. En el ámbito que ustedes se mueven, imagino que es una de las cosas que también les enseñan a las personas, a no estarse comparando, ¿verdad? Que alguien publica una foto, pues qué bien por esa persona, pero no necesariamente significa que esa persona sea más feliz que yo, ¿no? ¿Sí, y escogió una foto muy bonita y qué bueno que la publicó, pero estarme comparando física, emocionalmente o económicamente o a nivel de éxito, también es algo que más fácilmente ayuda y eso también incluso incluye mucho a los niños, porque al estar todo el día viendo el monitor, se están fácilmente comparando con el resto. Una regla de buena autoestima es no compararse y no criticarse. Entonces, esto todo nos ayuda un montón como estrategias para poder permanecer un poco mejor durante la pandemia. Estar pendiente de no criticarme a mí, no estar excesivamente crítico con el mundo o con mi pareja,
o con la gente que es cercano, ¿verdad? Hemos tenido personas que de repente están más críticos con la compañía, con el jefe, con el que están, y entonces sienten que todas las decisiones del jefe son malas y todas las critican, y entonces y después del trabajo se llaman, ¿viste lo que hizo el jefe? ¿Viste lo que...? Siguen en el ciclo de estarse criticando. A lo que me refiero es que fácilmente podemos parar un poco ese ciclo de no estar criticando a nosotros mismos ni al resto de personas. Bueno, y vamos a continuar solo con estas preguntas que están haciendo aquí. Dice, ¿qué acciones podemos hacer para que nuestra mente no se apodere de nosotros? Bueno, nosotros somos nuestra mente y nosotros tenemos capacidad, y así como para hacer con un poco de entrenamiento podemos tener mejor capacidad de poder observar qué pensamos. La primera en estas es una que usa la terapia cognitiva, que es detenerme y observar qué pienso. Observar qué pienso y siento. Entonces, esto nos da la herramienta, porque nadie corrige lo que no sabe que está sintiendo. Nadie corrige lo que no sabe que está pensando. Si no me detengo y observo qué estoy pensando y sintiendo, comúnmente no voy a poder combatirlo. Y eso es la primera habilidad que enseñamos a la gente cuando viene a terapia, que puedan ponerle un nombre a lo que sienten, ¿verdad? Y un nombre no significa me siento mal. Me siento mal, como yo les decía al principio, son como 60 emociones, que son negativas probablemente, y otras 60 que son positivas. Entonces, ponerle mal, no poner me siento frustrado, o me siento triste, o me siento culpable. Es diferente manejar la culpa a manejar la tristeza o a manejar la frustración, pero si le pongo un nombre, ponerle nombre a las emociones, es algo que le enseñamos a la mayoría para aprender a manejar sus emociones. El primer ejercicio para aprender a manejar cualquier emoción es ponerle un nombre, ¿verdad? Cuando una persona viene acá en las primeras veces, nos pasa cuando están en terapia, que a veces me sentí mal, y nosotros podemos me sentí mal como que, ¿verdad? Y vamos tratando de investigar ese mal que es. Entonces me dice, ahora ya, después de unas veces que vienen, ya empiezan a decirnos, no, me sentí culpable, me sentí frustrado, me sentí enojado, me sentí solo. Entonces ya identifica la emoción, entonces ya le vamos enseñando la técnica un poco más específica, o solo el hecho de hablarlo, nos ayuda un montón, ya de reconocerla, que es frustración, que es tristeza. Entonces, quitar ese me siento como, que usualmente estamos muy religiosos, me siento como, no, me siento triste, esa es la palabra, y decirla bien. Me siento triste, me siento ansioso, tengo miedo, ¿verdad? Está bien. ¿Y miedo a qué? Entonces es la siguiente. Me siento miedo, ¿qué? Miedo a morirme, me siento miedo a estar contagiado, me siento miedo a qué, ¿verdad? Porque es diferente cuando el miedo, pero miedo a qué, y eso nos ayuda un montón. Ponerle nombre y apellido a las emociones, y eso nos ayuda un montón. Me siento solo, y el apellido podría ser solo de pareja, o solo a nivel económico, o solo a nivel profesional, o me siento, es decir, todas las emociones pueden tener un nombre y un apellido. Entonces les enseñamos a poner nombre y luego un apellido. Solo el hecho de poner el nombre te da una ventana de oportunidades para poder manejarlo. Y comúnmente, y esto es algo muy realista, si yo no puedo ponerle un nombre, es como que yo llegue que yo tengo un dolor, pero no sé dónde. Como podría decir, no sé dónde me duele, pero solo sé que me duele, pero no sé dónde. No, es diferente que me duele la cabeza que me duele el pie. Entonces, igual es emocionalmente, cuando le decimos a la persona, me siento mal como que, ¿verdad? Entonces, es como culpa, ok, entonces es culpa, ok, ¿cómo se siente la culpa? Entonces ya vamos ayudándole a que exprese su culpa. Solo el hecho de expresarla ayuda un montón, ¿verdad? Y luego hay técnicas para manejarlo. Identificar el problema. Casi siempre siento que vamos muy en piloto automático y cabal no nos centramos en lo que estamos sintiendo, como que la raíz del problema, ¿verdad? Como que vamos corriendo deprisa siempre a todos lados, y eso es lo que creo yo que pasa. Y ahora digo otra vez la importancia de consultar con profesionales de salud que estén preparados. Es que no para todos, y ahí me incluyo en lo que estoy diciendo, es fácil ponerle nombre y apellido a un sentimiento. Muchas veces sentimos algo y nos cuesta identificar qué. Yo soy paciente de Raúl, por eso lo conozco y por eso lo invité al show. Y tú sabrás que en muchas oportunidades he estado yo en la situación donde no tengo idea qué estoy sintiendo. Sé que algo está mal, pero si no hubiera sido por tu ayuda concreta en momentos específicos, creo que me hubiera quedado pensando que lo que sentía era otra cosa.
Entonces, siempre, si ustedes se dan cuenta o identifican que están teniendo dificultad para ponerle nombre, apellido a lo que están sintiendo o las emociones que están teniendo, consulten con un profesional porque hay gente preparada para eso. Tenemos otra pregunta súper interesante y es: si la ansiedad está fuera de mi control, ¿recomienda recurrir a medicamentos? No siempre, lo que recomendamos es una evaluación. El medicamento es una herramienta terapéutica que a veces utilizamos y a veces no. Obviamente los psiquiatras pues lo utilizamos más porque es una estrategia sencilla, pero no es la única, y también solo dar medicamentos, el medicamento no compone ningún problema en la vida, pues el medicamento solo es una herramienta terapéutica que nos ayuda junto con un poco de terapia. Comúnmente en nuestro país, pues los psiquiatras tenemos una demanda un poco alta porque son muy pocos. Entonces casi siempre recurrimos a mejor medicar y lo mandamos con alguien más a que le dé terapia. Es decir, tratamos de trabajar conjunto con alguien. Porque sí, comúnmente los casos que llegan con nosotros comúnmente ya tienen bastante ansiedad o tienen mucho tiempo. Entonces nosotros los medicamos en ese sentido. Pero no todas se medican, no para nada. Nosotros los medicaríamos en varios, o cuando usamos un medicamento para ser más específico. Primero, nuevamente, la adaptabilidad. Luego, si ya probó terapia y no está funcionando lo suficiente o lleva demasiado tiempo, es decir, es diferente que alguien tenga un mes de ansiedad, que yo no lo medicaría probablemente, pero si alguien me dice que lleva un año con ataques de ansiedad y que no duerme bien, probablemente sí, de entrada mejor lo medico, aunque le demos terapia, hay que medicar una temporada para que se sienta más rápido, mejor, y que no siga sufriendo por gusto, ¿verdad? No sufrir por gusto en ese aspecto. Entonces, no todos le ponemos medicamento, ¿verdad? Algunas personas, y lo vemos solo como una herramienta terapéutica, que a veces nos funciona muy bien y a uno les ayuda más que a otros, pero hay que usarlo cuando en las personas que sí lo necesitan y funciona. Tampoco hay que tener miedo, pero no es la única estrategia que nosotros damos, es un complemento, ¿verdad? Para poder mejorar. Incluso todo lo que hemos hablado, el hecho de que ahora los psiquiatras estamos más pendientes de que duerma bien, de que coma bien, de que tenga ejercicio, ¿verdad? Hace 20 años la práctica psiquiátrica en ese sentido era diferente. Ahora sabemos que la persona que llega con nosotros ansiosa, deprimida, que duerma bien, que coma bien, que haga un poco de ejercicio, que tenga un estilo de vida saludable, ¿no? Un estilo de vida saludable, no solo le va a prevenir a que no se deprime, sino también le va a ayudar un montón a salir más rápido, ¿verdad? Aquella persona que no está metida en la cama, sino que se mantiene activa, que hace ejercicio, que tiene una buena alimentación, un buen plan alimenticio, les ayuda un montón. Entonces, todas esas son estrategias importantes, ¿verdad? Incluso hay muchos movimientos de psiquiatría que van ahora orientados, incluso la nutrición, de que a muchas personas deprimidas darles precisamente como incluir de entrada, preguntarle cuáles son sus hábitos alimenticios y enviarlos con alguien a que les mejore sus hábitos alimenticios de entrada, ¿verdad? O sea, es para verlo en conjunto, no solo verlo pues, que le doy un medicamento y ya se acabó, pues no, un medicamento en sí solo no resuelve, ¿verdad? Y te digo que hay mucho tabú al respecto del uso de medicamentos, como que incluso lo he visto yo en clínica cuando pregunto si están tomando algún medicamento, a veces hasta les da vergüenza decir que están tomando algún medicamento antidepresivo, algún ansiolítico. Hay mucho tabú al respecto, entonces qué bueno que lo pudimos abordar un poquito. Yo creo que ya resolvimos la pregunta, la mayoría de las preguntas que tenían todos, entonces solo me queda nuevamente agradecerte por este tiempo, agradecer por compartir pues, tus 15 años de experiencia con nosotros y resumirlas tan bien y tan eficientemente en un espacio tan corto para hablar de tanto y algo tan importante. Y lo otro es pues, dejarte un espacio para que tú le digas a la gente que se logró conectar y que nos está escuchando cómo se pueden contactar contigo si a alguien le interesa pues trabajar y mejorar su salud mental y su salud emocional, cómo pueden hacer una cita. Este video va a quedar cargado en un canal de YouTube, así que los que no se contactaron, si ustedes quieren compartir la información, pues está disponible. Entonces, ¿por qué no nos compartes un poquito esa información tuya? Pues bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que en próximas ocasiones pues podamos hacerlo de forma diferente. Gracias por compartir. De veras, para nosotros los que nos dedicamos a la salud mental durante esta época hemos estado también sobrecargados de charlas, ¿verdad? Hemos hecho un montón porque pues obviamente es un tema importantísimo, y así que los felicito que hayan escogido el tema de salud mental porque de veras es tan importante y es tan necesario, y hay tanta gente que está sufriendo que se puede ver beneficiada por esto. Entonces
Pues gracias por la invitación. En principio, pues yo trabajo en Clínica Humanamente. Nosotros somos un grupo de psiquiatras y psicólogos que pues, nos dedicamos a depresión, ansiedad y a otros trastornos psiquiátricos. Y el teléfono de nosotros es 2369-3238. Es donde pueden hacer una cita, ya sea conmigo o cualquier otro profesional. Es que somos un grupo y pues somos el grupo más grande de Guatemala y casi de Centroamérica. Somos 9 psiquiatras y 5 psicólogos. Entonces somos un grupo bastante grande. Entonces, no todos los profesionales podemos convivir tanto tiempo juntos así que es bueno que hemos logrado sobrevivir todo este tiempo. Incluso en pandemia hemos tenido bastante trabajo, ¿verdad? Incluso con Charles, ¿verdad? Incluso estamos mucho más saturados, pero creemos que nuestro aporte es esencial y lo que nos apasiona es esto, es decir, ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, disminuir la ansiedad, disminuir la presión, disminuir cualquier emoción de estas. Pues para nosotros es que tengamos espacio para hablarlo es esencial. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí el teléfono me decía que es 2369-3238. 2369, vamos a copiar por acá, 2369. ¿Se puede repetir? 2369-3238. 3238, ahí le dejé ya el teléfono a la gente que todavía nos está escuchando. Y bueno, muchas gracias a ti también. No, súper bien, la verdad es que excelente información, gracias por compartir, porque es algo que me llama mucho la atención, que hoy en día sea más un bienestar integral, ¿verdad? Que es lo que siempre les he hablado, ya no fijarse tanto en el aspecto físico, sino en estar bien mentalmente, espiritualmente, y es así como vamos a conseguir pues el éxito personal de cada persona para poder salirse de esta. Ahí estamos, entonces, muchísimas gracias, Raúl, gracias a todos los que nos escucharon. Me despido de ustedes y los veo en un mes en la siguiente edición de Salud Sin Filtro. Buenas noches a todos. Adiós. Feliz noche. Adiós.